Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, ¿Qué dice la Biblia? Es una gran bendición llegar hasta donde usted se encuentre, en su casa, en el trabajo, en el tráfico, con sus amigos, no sabemos dónde está, pero agradecemos desde ya que esté sintonizándonos a través de El Camino 99.7. Qué gusto saludarlos y a nuestros invitados, panelistas de hoy también. Bienvenidos. ¿Cómo están, Emily? Pues aquí muy emocionados porque de verdad que estos temas son relevantes para nuestras vidas y son tan importantes que debemos de ir a la fuente de sabiduría más grande que tenemos, que es a la palabra de Dios. Amén. Así que bienvenidos, amigos. Mi nombre es Emily de Sáenz y aquí le paso el saludo, el micrófono a mi querida Sandrita. Gracias, Emily. Sí, soy Sandra de Jacobs, aquí muy contenta de poder venir nuevamente a compartir este tema tan importante, interesante para nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. Y amigo, tú que nos escuchas en la radio, a través de YouTube, Facebook Live, cualquiera de esos canales, te damos la más cordial bienvenida a este programa, pero también muy agradecidos porque nos estés sintonizando. Esperamos que Dios toque tu corazón a través de esta palabra. ¿Verdad que sí, Eric? Así es, gracias, Sandita. ¿Cómo están, amigos? Les saludo a Eric Jacobs acá desde la 99.7 El Camino, y donde quiera que tú estés, hoy hay un tema interesante. Quédate conectado, vamos a hablar acerca de Jesús y la venganza. Y tú dirás, eso de la venganza solo en las películas. Un momento, el corazón nuestro a veces como que quiere también tomar parte de lo que es hacer la justicia. Ya vamos a hablar de todo ello, pero escúchalo con atención porque Dios nos quiere hablar. Así que qué gusto estar con ustedes y seguimos con nuestro programa. Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Y mi nombre es Silvia Rodas y como ya nos estaba aquí comentando Eric, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que realmente, como decía Eric, desde el corazón, ¿verdad? Desde la profundidad del corazón se genera este sentimiento, esta emoción. Incluso yo he escuchado a decir personas, tengo deseo de venganza, ¿verdad? O sea, es un deseo, sí. ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando acerca de Jesús y la venganza. Y en nuestra cultura, la venganza es a menudo glorificada, ¿verdad? Es decir, si ven que alguien se está vengándose, le echan porras. Sí. Qué bueno, qué pilas, que lo hizo. Defendete. No te dejes. Hacerle lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno no puede escuchar eso? De hecho, hasta desde pequeños, yo he visto en algunos casos que a niños se les dice, no, hacerle lo mismo, no te dejes, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos qué dice la Biblia acerca de la venganza y qué enseñanzas tan especiales tiene Jesús para nosotros acerca de este tema. Hoy en día, a través de películas y ahorita que está tan de moda las series, es un tema que siempre sale. Siempre está la venganza de por medio, ¿verdad? La venganza es querer tomar la justicia en nuestras propias manos. Parece estar profundamente arraigada en ese comportamiento, en el corazón humano. Y la venganza crea un ciclo interminable de dolor, resentimiento y violencia, perpetuando así el conflicto y destruyendo las relaciones. ¿Y saben qué? Es algo que me impactaba leer esto, de que realmente ese sentimiento de venganza se puede trasladar a próximas generaciones también, si no se corta. Así es. ¿Verdad? Porque he escuchado de casos donde, no, es que tengo que vengar porque mi papá también, él cobró venganza, ahora me toca a mí, dicen, ¿verdad? Entonces se pasa ese sentimiento o ese deseo de venganza. Y hoy nuestro versículo base para este episodio es Mateo 5:39 y dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Wow. Increíble, ¿verdad? Sí. Ustedes, yo cuando también leía este versículo, eso es lo emocionante del Evangelio, ¿verdad? Que Jesús nos reta a hacer todo lo contrario de lo que el mundo nos dice. Amén. Pero vamos a ir a un pequeño corte y volvemos en unos minutos para saber
¿Qué dice la Biblia acerca de la venganza? En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, y el tema de hoy, ¿qué dice la Biblia y sobre la venganza? En Mateo 5, 38 al 43, Jesús aborda directamente este problema. Él llama a sus seguidores a una manera radicalmente diferente de responder a la injusticia. En lugar de buscar venganza, Jesús enseña sobre el poder del amor, el perdón y la no resistencia y la resistencia al mal. Esta enseñanza desafía nuestras inclinaciones naturales y culturales hacia la venganza y nos invita a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Gran reto tenemos, ¿verdad, amigos? Así Gran es. reto que Jesús nos pone. Cierto. Y para avanzar en el tema, pues pasamos con usted, Sandrita, para que nos cuente qué significa el término venganza en la Biblia. Gracias, Silvita. Sí, justamente el término venganza, como una definición, dice que es acción de causar mal a alguien como reparación de injuria, agravio o daños recibidos. También es el acto de acción después de un agravio. Se entiende como el deseo de respuesta hacia un dolor, castigo u ofensa, luego de un perjuicio. Y también se halla en una actuación contraria al amor al prójimo que se predica en la palabra de Dios, ¿verdad? Esto se puede encontrar en la Biblia y dice que nosotros no debemos buscar venganza por nosotros mismos, como decía en el pasaje que tú leíste, Silvita, ni mucho menos causar daño a alguien más. Y no quiere decir que desacelera el mal sufrido. Más bien nuestro consuelo debe ser entender que Dios conoce todo y se encargará de la situación. Pero en hebreo el término es nakam y es cualquier castigo proporcionado en sentido de retribución. Eso es en hebreo. Y en griego el significado, el término es ekdikesis y se traduce como retribución, venganza, vindicación, justicia, castigo. El verbo edikeo se traduce como castigar, o sea, hacer justicia, venganza, vengar, pero también puede expresarse como timoreo, que puede entenderse como castigar a alguien por haber dañado el honor y hacerlo pagar una pena por su acción, ¿verdad? Entonces, eso es algo natural en el ser humano, ¿verdad? En el ser humano está en su naturaleza de pecado, en su naturaleza humana, está como algo normal, ¿verdad? El vengarse, uno me hizo, yo le hago, ¿verdad? Me dijo, yo le digo. Eso es lo normal, ¿verdad? Como una naturaleza normal de pecado, nuestra naturaleza humana, y así lo entendemos, y eso se ve normal. Pero la situación es muy diferente en la palabra de Dios. En la cultura del reino de Dios es tan diferente. El estándar que Jesús nos vino a mostrar y a enseñar es tan distinto a lo que el Antiguo Testamento dice, ¿verdad, Emily? Yo sé que tú nos vas a hablar del Antiguo Testamento, pero el estándar de Jesús lo vino a poner bien alto, con ejemplo, con hechos, y es lo que hoy queremos enseñar acerca de lo que la palabra de Dios verdaderamente dice, ¿verdad, Emily? Pues así es. Miren, hay algo importantísimo en la palabra de Dios, en las Escrituras, y por eso estamos en este programa que es de nuestros favoritos. ¿Qué dice la Biblia? Y no solo es qué dice el Nuevo Testamento, sino también qué dice el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios jamás se contradice, ¿verdad? Amén. Y la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia jamás se va a contradecir. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es obtener los principios de lo que nos dice el pasaje, porque puede aparentar que diga otra cosa, pero si es otra cosa contraria a lo que creemos que dice, está mal, estamos interpretando mal. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Jamás el antiguo con el nuevo se van a contradecir.
Entonces, Jesús hace esta salvedad antes del pasaje que Silvita nos dijo que vamos a ahondar o que es nuestro versículo del día de hoy, ¿verdad? Que está en Mateo y estamos hablando del Sermón del Monte. Él anteriormente a empezar a tratar todo esto, el Sermón del Monte, él dice, no vine para abrogar la ley, que la ley se le llama el Antiguo Testamento, el Pentateuco, sino que yo vine para cumplirla. Y esto jamás lo contradice. Pero cuando leemos en Deuteronomio 19 al 21, la ley del talión, el famoso ojo por ojo, pensamos a veces que, entonces aquí como que se está contradiciendo. Lo voy a leer. Entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y el resto de la gente se enterará y temerá y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y aparentemente se estaba contradiciendo con el Sermón del Monte, pero es todo, absolutamente todo lo contrario. Y lo que pasa es que Jesús lo que está tratando de hacer es enseñarnos a interpretar bien las Escrituras y a sacar el principio de cada una de las Escrituras. Y es que la ley en el tiempo antiguo testamentario fue Dios quien la impuso. No fue el hombre, no fue Moisés, sino que fue Dios mismo. Y la utilizó como un instrumento para mantener la justicia y así eliminar el mal del pueblo, como dice el versículo 19, ¿verdad? Entonces, aquí se está diciendo y se está imponiendo por Dios mismo que esta ley no se debía de aplicar por cuenta personal, sino que debía de aplicarse a través de las autoridades que en ese entonces eran sacerdotes y jueces, los que estuvieran en sus funciones en ese momento, ¿verdad? Y lo dice muy claramente. Entonces, ese ojo por ojo, diente por diente, era la venganza, pero no individual, sino que era la retribución justa para el malhechor. Y entonces tenía que ser de forma equitativa. Entonces, si el ofensor le golpeó el ojo o le sacó el ojo, ¿verdad? Digámoslo así bruscamente, ¿verdad? O le sacó un diente por una bofetada, eso mismo se tenía que hacer con este ofensor, pero no, el ofendido no tenía que hacerlo, sino que los jueces o sacerdotes que eran los que imponían la ley en ese momento. Entonces ya estamos viendo, estamos sacando el principio, me doy a entender, estamos sacando el principio de esta ley. Y entonces ahí se hacía equitativo. No se le iba a imponer un castigo, una retribución mayor a esta. No, el ofensor que sacó el ojo no se le iba a quitar la vida, sino que lo mismo. Si el ofensor sacó el diente, bueno, entonces también lo mismo, no se le va a quitar la vida, ¿verdad? Entonces era una manera justa de darle retribución al malhechor. Y como dice el pasaje, de esta manera toda la gente iba a ver y entonces iba a temer hacer el mal y se iba a eliminar el mal de en medio de Israel, de en medio del pueblo. Y esos eran los objetivos. Pero mi querido y estimado Eric, ¿tiene algo más que decirnos acerca de esto? Muy bien, yo creo que Dios quiere tocar nuestro corazón porque la naturaleza humana tiene la libertad de reacción en sus sentimientos y como hay libertad, uno fácilmente puede, y es lo común, reaccionar como quien dice, a mí nadie me va a decir nada, no me vas a insultar, a mí no me van a quitar, a mí yo, y es el orgullo del hombre el que también lo hace reaccionar y no aceptar una ofensa o, como decías, Emily, un golpe
la naturaleza del hombre. Y como decía Silvita, hoy las películas en el medio es la venganza sangrienta, la venganza mortal, la venganza de no sé quién. Y hasta miedo dan los temas porque ya sabe uno que esas películas van a ser así como que sangrientas y mejor no digo nombres más directos, pero la gente vengándose, pero también pasa eso. Alguien viene y se venga y en la antigüedad así era. Le hacían daño a un reino y ya estaban viendo cómo se levantaban para ir a tomar venganza. Y si acaso la tomaban y arrasaban, de regreso venían los otros a volver a vengarse y era la de nunca acabar. Y se puede decir que hay venganzas ancestrales o odios ancestrales entre familias que no se pueden ver, que recuerdan lo que le hicieron a los abuelos, que les quitaron una tierra. Y entonces hay sentimientos como tocábamos ahorita, ¿verdad? De ira, de reacción. Yo quiero golpear al que me golpeó. Que sienta lo mismo sí, que exactamente. yo sentí con el agravio. Que hay aquello de que no me la puede hacer. Esta mujer me mató, se durmió sobre mi hijo, le dijeron a Salomón y ahora y nos comimos el de ella y ahora ya no quiere que nos comamos el otro. O sea, una cosa que si me hacen a mí algo malo, yo también quiero que el otro lo sufra. Y nos puede pasar en el trabajo. Un compañero me hizo mal porque a veces se levantan, hay gente mala que golpea y a veces Satanás también trata de ver cómo a los que nos llamamos entre comillas cristianos, y si lo vivimos de verdad, de sacarnos el calor, de sacarnos la reacción, para después hasta volarse y decirnos, ay, no, qué cristianito, pues, ay, ¿cómo estás reaccionando? Y en los niños pequeñitos, sin haberles enseñado eso, ya así lo traen. Así es. Le da a un niño y él, sin que le hayan dicho nada, tal vez no todos actúan de la misma forma, pero están ahí ya dispuestos a devolver lo mismo que le hicieron por naturaleza. Sí. ¿Va? Hay una naturaleza que quiere hacer justicia y no importa si es haciéndole mal al otro porque me hicieron un pequeño mal, yo hago uno más grande. Pero yo quiero llevarnos después de este pensamiento a algo. ¿Por qué la Biblia habla de que sí va a haber un día de venganza? Porque Dios, al final de toda la era de la humanidad, sí tiene un día reservado para un castigo a los que nunca lo buscaron, a los que siempre hicieron lo malo, a los que se burlaron, a los que dañaron. Pero entonces, como ya oímos, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos venguemos porque estaríamos tomando una reacción de violencia, de enojo. Y hay tantos ejemplos en las Escrituras en cuanto a que Dios no quiere que sus hijos venguen las ofensas, porque eso nos pone en un plano de violencia, de ira, de odio, y realmente no es bueno. Quiero entonces comentar que la venganza sí le pertenece a Dios. Ahora, ¿Dios es malo o Dios es iracundo? No, pero Dios sí ha establecido, y es lo que dice una parte de la Biblia. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mucha gente va a recibir al final de las eras, cuando sea también el juicio de las naciones, un juicio de condenación, y la Biblia habla de el infierno de fuego, donde va a haber un castigo eterno, pero esto es algo como quien dice merecido, pero es Dios a quien le toca juzgar, es Dios a quien le toca declarar culpable y establecer un juicio o un castigo, y eso es correcto. Pero Dios a nosotros nos quiere evitar eso, porque ¿qué tal que tú te vengas o te quieres vengar de alguien y el día de mañana esa persona que te hizo mal recibe a Cristo, se arrepiente de todos sus pecados y tú todavía queriendo vengarte y de repente ya es tu hermano, ya está en tu lado, ¿verdad? Y entonces Dios no quiere que nosotros nos llenemos de esos sentimientos. Entonces Dios quiere que nosotros realmente dejemos que sea Él. Si va a haber una venganza, si es que se va a manifestar y si vamos a ver algo, que sea Dios y no estarle deseando el mal a nadie, ¿verdad? Así es. Y ahorita que usted mencionaba eso, Eric, me llamaba la atención porque la venganza es de Él, porque Él es justo. Recordemos que uno de los atributos de Él es
justo. Así es. Así es es. justicia, Sí. él hace justicia, ¿verdad? Y es una justicia correcta. ¿verdad? Correcta, No, no no vas- es como la nuestra, ¿verdad? Que podría ser un error, ¿verdad? Así es. Es que las venganzas muchas veces conllevan, quiero ver a aquel destruido, lo quiero ver acabado, la quiero ver humillada, quiero ver que llore sangre esta cosa, o sea, se le sube a la gente. Y aún, Eric, Sí. lo que tú estás diciendo, hay un pasaje de la Biblia que dice que cuando tu enemigo cayere, no te alegres. Dice. Así dice. No sea que tú recibas lo mismo, ¿verdad? Sí. Y que Dios aparte su mano de él. Tal vez él lo está corrigiendo, pero porque la corrección de Dios no quiere que nadie sea condenado. Dios quisiera que todos volvieran al arrepentimiento. Y esto me recuerda a cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿verdad? Él no quería ir a predicar, le pasó todo lo que ya sabemos que le pasó en la historia. Sin embargo, él viene y él al fin va a predicar a Nínive y se queda esperando que Dios derrame su castigo, ¿verdad? Y cuando Dios no los castigó y los perdonó, se enojó. Y muchas veces Dios actúa de esa forma. Tal vez puede ser así que alguien es. me haya hecho un daño a mí. ¿Y qué tal que Dios decide que esa persona llegue a conocer al Señor? Y algo también que me hacía pensar en lo que ustedes decían, amigos, es en el programa anterior, y si ustedes no lo han escuchado todavía, lo pueden hacer en YouTube o Spotify acerca de la amargura. Ujú, Cuando correcto. nosotros somos ofendidos y queremos tomar represalias o venganza por nosotros mismos, nos amargamos. Ah, sí. Nuestro corazón se llena de amargura. Ujú. Y el Señor, Jesús mismo dijo, yo les quiero dar esa vida en abundancia. Y parte de esa vida en abundancia, que es mucho que decir, ¿verdad? Es eso, que nuestros corazones estén limpios y que nosotros estemos en paz. Entonces, si estamos pensando, ay, no, yo tengo que vengarme, tengo que tomar represalias, estamos amargando nuestro corazón y amargando a los que están alrededor. Y probablemente, como decía Sandrita, nunca nuestra venganza vaya a ser justa, digamos, ¿verdad? Así es. Entonces, nunca nos vamos a satisfacer, porque realmente el pecado que hay en el mundo es mucho, pues entonces, y nosotros tenemos que aprender a confiar, Sí. ¿verdad? En el Señor, que Él es el que va a aplicar la justicia y no nosotros, y mantener nuestro corazón sano y limpio. Y es que realmente hay algunos pasajes, ¿verdad? Como el que leías, realmente hablaba de ojo por ojo, diente por diente. O sea, una cosa como dice, no te dejes. Pero Jesucristo vino a darnos la contraparte de cómo vendrán esos antídotos para quitar esas reacciones. Pero en primer lugar, y en esta parte del programa, la idea es, la reacción es natural. Puedes sentir una ira que se te manifieste, una reacción en la que por un momento, como alguien diría, ay, si yo pudiera agarrarlo, o si por un momento me quito el tacuche de cristiano, no, pero digamos, pueden ser reacciones de una carne que todos tenemos, pero la enseñanza es que Dios, aún en el Antiguo Testamento, decía, no, por ejemplo, podemos leer en Deuteronomio 32:25, dice la Biblia, a mí me corresponde tomar venganza, y en su momento caerán y les daré su merecido. O sea, la verdadera justicia viene de Dios. Y uno dice, entonces, ¿qué? ¿Y si me quitan? ¿Y si me hacen? En realidad, esa mansedumbre fue la que personificó Jesucristo. Así es. Porque si a alguien le golpearon, le hicieron, le escupieron, le dijeron y todo, y que no abrió su boca y no reaccionó como lo dijo un día, Pedro, guarda esa espada, le dice, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Y no sabes que si yo quisiera, pediría en este instante 12 legiones de ángeles que pelearían por mí. Le está diciendo como que dice, yo si quisiera no me dejaría, pero no corresponde al lugar de los hijos de Dios. Y tú dirás, ¡ala, qué duro es esto! No. Tal vez sí es duro que tú no reacciones si tienes esa fuerza aparentemente, pero ¿qué vas a ganar? Resentimientos de otros, que después otros te lo quieran devolver, vas a perder la paz porque no vas a tener paz, ninguno que se venga tendrá paz porque ya vienen de regreso los que van a cobrar la sangre de los ofendidos, y es una cosa tan difícil que Dios es el que dice, no te vengues, yo soy el que me voy a vengar. Dice en el Salmo 94:1, tú, Señor, eres el Dios de las venganzas. Muéstrate, pues eres el Dios de las venganzas. Entonces, como les decía, ¿es Dios un Dios severo, malo? No. Pero Dios es justo.
digamos de que esa venganza que se le atribuye a nuestro Dios no es una venganza de odio o de un rechazo que desprecia, es el justo justicia. pago. Es Es el una justo justicia. pago al que hizo mal, ¿verdad? Ahora, pero no quiere Dios que nosotros hagamos eso porque nos vamos a manchar las manos y hasta nos podemos manchar el corazón, Sobre ¿verdad? todo eso, ¿verdad? La importancia del corazón. Exactamente. Y que después, como usted decía, Eric, nos podemos sentir acusados también, ¿verdad? Y empezar a llevar cargas Ujú. que van a ser más difíciles en nuestra vida. Y una cosa importante es que el Señor vino y cambió todo y nos da un nuevo ejemplo. Y en el Antiguo Testamento habla también de que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Su misericordia, Él viene y la plasma para todos, al alcance de todos. Y da la oportunidad a todos. Todos van a tener la oportunidad de elegir al Señor y elegir el bien, el amor. Porque el mejor antídoto a la venganza es el amor, ¿verdad? El amor. El amor. Pero un día, después de que tuvieron todos esa oportunidad y no quisieron elegir, ellos mismos van a elegir el castigo. Y ahí está la venganza. No es que sea una venganza, sino que en cierta manera es una elección que se hace. Exacto, y ¿verdad? como y creo que lo que dice Sandrita muy sabio, porque ya Dios ya dio la oportunidad. Ya Dios le dio la oportunidad desde el primer momento en que Él pensó, y eso es hasta antes de la fundación del mundo, en cómo salvarnos, cómo darnos una vida diferente y restablecer nuestra relación con Él. Él lo dio a todos por igual, y solo quedó en nosotros si lo aceptábamos o no. O sea, ya Amén. Él, y por eso es que todavía Él no ha venido para seguir dando esa oportunidad. Amén. Así es. Entonces, de arrepentimiento, De elección. por de el bien. elección por el bien y para elegirlo a Él como Señor y Salvador. Entonces, y si tú, amigo, nos estás oyendo y todavía no has tomado esa decisión, hay que hacerlo hoy mismo. Yo quisiera, no sé si da tiempo, pero que cuente un testimonio bien rápido. A una amiga, su jefe le empezó a hacer la guerra y empezó a Muy acusarla. común eso, ¿verdad? Pero Pasa acusarla mucho, de pasa una muchísimo. manera así tremenda, Sí. hasta que la enjuició casi, ¿verdad? Ay, Pero ay, por ay. cosas sin fundamento, sin nada. Y empezó a actuar con ella de una manera severa, difícil. Y conversando con ella, oramos y le dijimos, no. A ella le aconsejaban, ve tú también y pon una demanda, igual como ella lo hizo, una contrademanda, ¿verdad? Y oramos y le dije, no, tenemos fe, tenemos un Dios vivo, un Dios real. Él puede obrar milagros. Y ese día oramos, pero no pon ninguna demanda. Y no puso ninguna demanda, se quedó callada, empezó a confiar en Dios. Y yo les doy testimonio. La llamaron su ex jefe y la subió de puesto. Le dio un mejor puesto, la sacó del lugar. Ella está ahora mucho mejor. Pero qué hermoso es dejar actuar a Dios. Amén. Porque si ella Amén. se hubiera vengado, hubiera actuado, se hubiera metido a un gran problema y seguramente Dios hubiera dicho, yo que soy tu abogado, no me quisiste acudir a mí y acudiste a un abogado, a otro abogado, a tu propia justicia, entonces ya el abogado no nos defiende, ¿verdad? Ujú. Nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. Así es. Y hay algo que me llama la atención, ya terminando este segmento, como el ejemplo de que pones, Sandrita, y lo hablábamos hace un rato con Silvita fuera de cámaras o de micrófonos, sí, de cámaras. que David en algunos momentos de su recorrido, él pudo vengarse de Saúl. En dos ocasiones, una vez en la cueva lo tenía ahí porque ahí él entró a reposar y en esa cueva y ahí estaban sus hombres, no cabe duda que estaba oscuro. Y entonces le dicen, ahorita es cuando Dios te lo ha puesto, dice, para que tú tomes venganza. Y dijo David, no voy a tomar yo venganza porque él es el ungido de Dios, decía David, ¿va? Pero respetó y él no cobró su venganza. En otra ocasión pasó algo parecido, él dijo, no lo voy a hacer. Y fue Dios el que honró esa actitud en la que David, al menos para eso, no se manchó también las manos con una sangre que no le correspondía. Y lo que tú cuentas, Sandita, también, dejar las cosas a Dios, no es que le decíamos mal a nadie, pero lo que queremos es que Dios nos
justifique y Él es el que hace la obra. Amén. 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 Y sobre todo saber esperar también, ¿verdad? Porque Yes. como somos seres humanos, ¿sabes? Quisiéramos todo ya, bueno, te lo entrego y mañana ya está la venganza. No, ¿verdad? El Señor tiene un tiempo, como usted contaba, Sandrita. Seguramente no fue al día siguiente, pero el esperar en Dios, el confiar, Él respaldó, ¿verdad? A su amiga. Y pues en su momento Él la recompensó también por esa Así es. confianza que Él tuvo, ¿verdad? Amén. Y en el caso que nos cuenta Eric de David y Saúl, recordemos que David estaba siendo hostigado, estaba siendo perseguido, o sea, su vida estaba en Correcto. riesgo por Saúl, ¿verdad? Y a pesar de eso, que lo tuvo ahí, él decide no cobrar venganza y se lo dejó a Dios. Y en su momento, Dios fue el que actuó, ¿verdad? Los que Amén. conocemos la historia. Ujú. Entonces, qué interesante ese tema de la venganza. Hemos aprendido aquí en este primer bloque que la venganza, sobre todo, solo le pertenece a Dios, amigos. No nos pertenece a nosotros. Recordemos que el único justo es Él. Nada más, ¿verdad? Es uno de los atributos importantes de Dios, la justicia y saber esperar que hay un tiempo y en su momento Él va a hacer lo que a Él y conforme a su voluntad le parece justo, ¿verdad? Así es. Así que vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? De vuelta, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y continuamos hablando acerca de la venganza, ¿verdad? Jesús y la venganza. Y en este bloque vamos a aprender sobre qué enseñó Jesús en el Sermón del Monte acerca de la venganza. Así que yo estoy, la verdad, muy emocionada. Este sermón creo que a los cristianos nos emociona, nos apasiona, ¿verdad? Porque Jesús nos transmite tanta enseñanza a través de este sermón. Así que vamos a ir de una vez con Emily. Cuéntenos. Muchas gracias, Silvita. Sí, decíamos, y claro, es muy emocionante, y decíamos anteriormente de ver cómo Jesús una y otra vez siempre dice, yo vengo a cumplir la ley, no a abrogarla, sino a cumplirla. Y todo va encajando. Y esta ley del talión se oía, ¿verdad? Como que era contradictorio eso, pero probablemente sí, los fariseos y los escribas estaban dándole una mala interpretación y utilizando esto como una excusa divina para tomar venganza individual. Y no era eso lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en esa ley, sino que realmente, como vimos en el bloque anterior, es que Él estaba mandando que realmente los gobernantes o los que estaban cumpliendo las leyes en juicio, como eran los sacerdotes, cumplieran este juicio ante los malhechores. Entonces, el ojo por ojo, el diente por eso y diente por diente, a eso se refiere. Ellos iban a cumplir ese juicio, no era individualmente. Entonces, aquí viene el principio. El principio es, ellos no debían tomar venganza individual, sino que se lo debían de dejar a los que estaban juzgando en ese momento, al pueblo. ¿Y qué otros propósitos tenían estas leyes? Y vamos a ver que el Sermón del Monte también encaja con esto, sus propósitos. Uno era proteger al débil contra el más fuerte, quien le quería hacer daño, ¿verdad? De alguna manera. Y la responsabilidad de imponer justicia era para los gobernantes o los que ponían justicia en ese momento ante el malhechor. Número 2, el segundo propósito es frenar el avance de la maldad. Y eso estamos llamados a hacerlo. El dar, ¿verdad?, la medicina al malhechor, ¿verdad?, en ese momento para que los demás temieran no volverlo a repetir. Y proveer a los jueces y sacerdotes esa norma que debería ser equitativa para la justicia. Entonces, también se frenaba el espíritu vengativo individual de cada persona, sino que se le delegaba a otro. Como hoy en día Jesús lo dice en el Sermón del Monte, no es tuya la venganza, sino que es de Dios. El principio mismo está allí.
no tomar nosotros la venganza por nosotros mismos, sino que tenemos a nuestro juez verdadero y justo, 3 veces santo, 3 veces justo, como dice la palabra del Señor, dejárselo a Él. Y entonces vamos a este pasaje hermoso del Sermón del Monte en Mateo 5, 38, 42, que dice, habéis oído, dice Jesús, ojo por ojo, diente por diente, refiriéndonos a esa ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Aquí vemos varios ejemplos porque Jesús es sumamente, él se identifica con el ser humano, ¿verdad? Y entonces nos pone varios ejemplos, ¿verdad? Uno es si te agreden físicamente, con el asunto de la mejilla, si te agreden en contra de tus propiedades, el asunto de la túnica, si te agreden con tus derechos, ¿verdad? En el asunto de obligarte a cargar 1 milla extra, si te agreden en cuanto a tus propiedades, el asunto de no darle la espalda, cuando te piden un préstamo, etcétera. Entonces, aquí vemos que Jesús pone estos ejemplos, pero obviamente tenemos que sacar siempre el principio que está detrás de todo esto. Obviamente, cuando nos ponemos a pensar en cómo Jesús reaccionaba ante ciertas circunstancias, vemos, bueno, entonces así es como Jesús lo hace, ¿verdad? Y entonces probablemente cuando habla, ¿verdad?, acerca de las propiedades o de darle todo, ¿verdad?, entre comillas, no está especificando así, ¿verdad? Tú tienes que despojarte y te quedas desnudo y le das todo, ¿verdad? Tampoco tenemos que venir y tomar los principios y ver si no se está contradiciendo con otros principios bíblicos. Yo quiero poner un ejemplo ante esto. Bueno, nosotros vivimos inicialmente con mi esposo y mi hija mayor y el menor en un apartamentito sumamente pequeño. Cuando nació el segundo, tuvimos la oportunidad de cambiarnos a una casita más grande porque ya no cabíamos. Bueno, dimos este apartamentito en alquiler a una pareja que nos recomendó otra amiga, pero no conocían al Señor. Por cierto, para hacerte larga la historia, nunca nos pagaron la renta. Entonces, y a nosotros dependíamos de esa renta para pagar la otra. Cuando yo hablo con la señora, era una pareja recién casada, y le dije, señora, de verdad, ya van 6 meses y no, ¿verdad? Y ella me dijo esto. Bueno, ¿y ustedes son cristianos? Ustedes deben de perdonar todo lo que se les debe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que venir y decir, no, la Biblia también dice, el que no trabaja no come. O sea, tenemos que ver los otros principios. Hay un orden para todo. Entonces, nosotros dependíamos de esto, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos tomar totalmente literal, ¿verdad? Sino que venimos y buscamos los otros principios. Entonces, tampoco se trata de esto, ¿verdad? Pero sí podemos ir a ciertos pasajes y conforme lo que Jesús está hablando en el Sermón del Monte y ver, por ejemplo, Proverbios 20:22 dice, no digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Bueno, entonces esto me está diciendo que claro, yo voy a esperar en el Señor, ¿verdad? Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Otro pasaje, no digas como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Bueno, entonces yo no voy a decir eso ni voy a ser vengativa y me olvido de tomar la venganza. Proverbios 25, 21, 22 también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te compensará. Entonces Jesús está hablando, no voy a tomar venganza, ¿verdad? Pero, y Él va a ser mi vengador, por supuesto, y hacer el bien a la otra persona, ¿verdad? Entonces, por supuesto, depende de cada situación, yo tomo los principios y el Señor va a ser el que venga, el Señor va a ser el que va a arreglar el asunto según mi fe. Y el Señor pide algo más. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor, hablamos del corazón, ¿verdad? Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ese yo soy el Señor implica, yo estoy aquí para vengarte y para arreglar todo lo que viene como consecuencia de esa situación en donde te agraviaron. Yo voy a tomar las riendas de tu problema y te voy a compensar según lo que yo soy. Imagínense, es el Señor. Qué lindo, Emily. Realmente es tan importante dejar que el Señor tome el control de las diferentes situaciones que vivimos, porque nosotros vivimos para Él. Le hemos entregado todo nuestro ser. Y algo que me impresiona es que Jesús está forjando y formando en nuestro corazón sus verdades, su amor, ¿verdad? Así es. Y entonces a veces pasan situaciones en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta de que a veces tenemos nuestro corazón puesto en cosas materiales. Nos apoyamos en personas. Esta persona me falló y yo confié en esa persona. Y el Señor dice que no debemos confiar en los hombres, porque los hombres son falibles, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces debemos apoyarnos en Dios. Y a mí me toca esta parte muy bonita. Dice que Jesús dice que no se debe tomar represalias contra quien obró mal en nuestra contra. Eso lo dice Jesús a través no solamente de su palabra, sino con su propia vida. Y realmente este pasaje que tú leías y que también Silvita, pero que es como con una base importante, que dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y realmente esto es bien difícil, ¿verdad? Se oye muy bonito aquí escrito en la Biblia, pero lo que a mí me hace realmente creer en la palabra de Dios es mi obrar, ¿verdad? O sea, mi obrar representa mi creer. Entonces, Jesús expone que la maldad no se combate con más maldad. La violencia no se responde con más violencia. El mal pierde su poder si es contrarrestado por el amor paciente. Eso es impactante, ¿verdad? Porque esta concepción de Jesús, realmente Jesús la manifestó. No está diciéndole a las autoridades que no deben cumplir con su labor de hacer justicia. Lo contrario. Supuesto, sino que está diciendo que cada individuo, aunque no haya justicia terrenal para el malvado, ellos no deben responder de la misma manera, ¿verdad? Yo miré que no hicieron justicia, ahí las autoridades tenían todo Entonces lo hago yo, ¿verdad? Entonces mejor vengo yo y yo hago mi propia justicia. Pero yo sí he visto, miren, de verdad, testimonios de cómo cuando uno hace el bien, retorna bien por mal, a ustedes, eso es superior, eso es otro nivel, ¿verdad? Y el Señor nos quiere llevar a ese nivel de amor, de creer en Dios. Tal vez, miren, al principio puede ser que yo no sienta amar a mi enemigo, porque el Señor dice, en otro pasaje, dice, amad a vuestros enemigos. Qué orden, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice? Porque el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi enemigo. Lo voy a amar y voy a hacer todo lo bueno que pueda hacia esa persona. Lo decido. Y no lo siento. La verdad, no lo siento. Puede ser que mi corazón esté con una herida y no sienta amar a mi enemigo, al que me ha hecho o que me ha dado una bofetada en una mejilla para poner la otra. No lo siento. Pero yo decido, no lo siento, Señor. Pero en obediencia lo voy a hacer a ti. Y es increíble como después de una decisión de ese tipo, Dios pone el sentimiento
y ya viene a hacer algo que brota porque yo lo estoy haciendo en fe y obediencia, Amén. no por lo que siento, ¿verdad? Entonces, por eso alguien, si quiere hacer lo bueno ante alguien que le ha hecho agravio, tiene que apoyarse en la fe en Dios, en el amor que Dios ha puesto en él, el rescate que ha hecho por nosotros, siendo malos, no teniendo nada bueno, el Señor mismo nos atrajo hacia él. Así es. Entonces, ¿verdad? No, y agregando un poquito, ¿verdad? Lo que usted decía, o sea, realmente cuando la palabra de Dios dice pon la otra mejilla, es de cierta forma en la humanidad sentirlo como una humillación, ¿verdad? Ujú. Porque es humillarnos. Sí, Ujú. sí. Pero me encanta la palabra de Dios que dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, dice, pero el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces qué el Señor lindo. siempre tiene recompensa también para nosotros en medio de todo. Y siempre pues Él lo hace para cuidar nuestro corazón, nuestra vida. Amén, ¿Verdad? Porque amén. realmente quien gana somos nosotros. Así es, ¿Verdad? totalmente. Somos nosotros. Totalmente, porque se Resumiéndolo. está formando un carácter Así de es. amor, de bondad, de misericordia, y no dejando que las semillas del odio se impregnen amargura. Y de amargura. se llenen mi corazón, Sí. ¿verdad? Porque lo único que un día yo me voy a llevar es toda esa formación que Dios hizo en mi corazón a través de cómo respondí ante las diversas pruebas que tuve en este mundo. Ninguna prueba que nos viene, dice Dios, ay, me descuidé y le vino esta prueba a mi hijo. No, todas las pruebas que nos vienen, Dios tiene su motivo para bien, nunca para mal. Así es, Sandrita. Y también Jesús nos enseña que debemos evitar los pleitos, ¿verdad, Eric? Sí, esto es muy lindo porque, digamos, el cristianismo conlleva transformación y claro, oír lo que él predicaba en el Sermón del Monte es un desafío para nuestra naturaleza muy humana, muy egoísta, muy reaccionaria. Y si alguno te hiere en una mejilla, tú pon la otra. ¡Wow! Eso es de verdad que uno se ponga en este tiempo. Digamos, si un hombre le pega en una mejilla y en lugar de poner la otra trompada, diríamos así, ¿va? Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, en otros países, pone la otra mejilla y dicen, ese no es hombre, a ese no, le faltan pantalones. Y empiezan las críticas del mismo entorno social que, como decíamos en parte del programa, la gente está esperando a ver cómo reacciona, a ver cómo se le planta, a ver qué devuelve, ¿verdad? Ajá. Y Jesús nos vino a enseñar, como él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Como Amén. cristianos debemos evitar los pleitos. Y aunque alguien con astucia puede, como nos contabas, Emily, ¿verdad? Mira, la Biblia dice que ustedes deben de perdonar las deudas y aprovechándose, ¿verdad? O sea, hasta Satanás tergiversando. hasta el diablo utiliza las escrituras para decir, sí, a claro. Jesús le dijo, mira, tírate de aquí porque sus ángeles mandará. Y sí, así decía la Biblia, pero no estaba bien aplicado. Pero, de alguna manera, cuando hay circunstancias donde sí alguien nos afrenta, nos golpea, nos roba, nos trata mal, la consigna era no responder en el mismo tono y si fuera posible, como él lo dice en otros pasajes, ama a tus enemigos, perdona a los que te hacen mal, o sea, no reacciones en lo mismo. Y en esas partes del Sermón del Monte, por ejemplo, dice del versículo 40 y el 41, dice, al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Como quien dice, tienes que aprender a no pagar mal por mal y hacer bien como un estilo de vida y no reaccionar en contención. Muchas Así es. veces va a haber gente que Satanás mismo va a usar para tratar de levantarnos la ira o el enojo, para tratar de insultarnos. Y el Señor quiere que nosotros no reaccionemos en un espíritu de violencia. Debemos evitar los pleitos, pero digámoslo así, porque queremos no pagar con la misma moneda, porque queremos amar y no solamente ser teóricos, ¿verdad? Cristianos teóricos, ¿verdad? Que todo va bien hasta que me tocan, como Así dicen, es. hasta que me tocan a mi mamá, dicen algunos, ¿verdad? Y entonces, ahí ya no me voy a aguantar y entonces... Ya en la práctica, sí, ¿verdad? Sí, y es allí precisamente porque
puede levantarse. Miren, nosotros, la Biblia habla acerca de los creyentes que debemos de tolerarnos con paciencia, aún entre los mismos hermanos en la fe. Y no dice tolerarnos, soportarnos, dicen las escrituras. Soportar es porque hay algo difícil, ¿verdad? La otra versión. Pero Pero es cierto, Sí. sí. Erika, a mí me exacto. recuerda un pasaje que dice la palabra y tan real, ¿verdad? Porque dice, si ustedes aman a los que los Ajá. aman, Qué ¿qué mérito. mérito tienen? Sí. Pero dice, Exacto. pero y realmente Dios nos llama aún, pero dice, si ustedes aman al que les hace Ujú. un agravio, Un agravio. eso viene de parte A los de Dios. enemigos, A los dice, ¿verdad? enemigos. O Sí, sea, exacto. eso es porque Dios está obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Ahí se puede notar la diferencia de un cristiano. Y si me permiten, yo solo quiero comentar algo. Fíjense que hace muchos años yo vi esa película de Los Miserables y nunca se me olvida cómo llega un ladrón, se entra y le llega a pedir posada a un sacerdote y el sacerdote le da posada. Y a medianoche, cuando el sacerdote estaba durmiendo, él viene y empieza a agarrar todos los candeleros y todas las cosas de oro que habían ahí, las metió en un costal y en eso se le cayó algo, hizo ruido y se levanta el sacerdote que le había dado hospedaje y viene y cuando él lo mira, le pega, ¿verdad? Lo deja tirado y se va huyendo con lo que había Y le pegó adquirido. al sacerdote. Le pegó al sacerdote Mm. y le rompió el labio, ¿verdad? Entonces, al otro día, algunos soldados o policías encontraron a este ladrón y se dieron cuenta que lo que llevaba era del templo, eran candeleros y eran copas de oro y todo. Sí. Y le dice, mire, encontramos a este ladrón y creemos que esto les pertenece a ustedes. Y él le dijo, y cuando lo vio, y ahí estaba el ladrón y estaba él con su labio partido y le dice, sí, yo se lo di. Incluso se te olvidaron otros, le dijo. Y el ladrón se abrió los ojos, se quedó impactado y bueno, el asunto es que el policía todavía le preguntó, ¿qué le pasó en su labio? Fue un pequeño accidente y no quiso decir nada. Pero me llamó la atención que dejó que el hombre se quedara ahí con él, le dio comida y le dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me defendió? Pero eso impactó tanto al ladrón que cambió su vida. Y se volvió una persona íntegra a través del testimonio de lo que él vio en la vida de él. ¿Cuántas personas pueden ser atraídas a Dios porque yo no reaccioné como Así ellos es. esperaban? Así es. Qué bonito. Porque yo no respondí como ellos se imaginaron que responde toda la media, toda la gente. Y eso puede impactar sus corazones. Si alguien te pega y tú le das la otra mejilla y tú vienes y le haces un bien, esa persona puede sentirse tan mal, porque dice que son como ascuas de fuego sobre nuestra cabeza, que puede ser atraída a buscar de verdad a Dios y decir, este es cristiano. Y de verdad, querido oyente, puede que esta sea tu oportunidad de no devolver mal por mal. Tal vez de tu suegra, tal vez de un compañero de trabajo, tal vez de un vecino que te hace la vida difícil con alguna situación. No sé, pero yo mismo puedo decir, Dios espera de mí esa parte. Si alguien te hiere una mejilla, pon la otra, pero como decías, Sandrita, ¿qué efecto le puede generar a la persona a la que debiste saberle, tal vez te llegó a escupir la cara y pues hay gente malvada y uno no reacciona igual, sino que más bien tal vez con toda humildad le devuelve algo con amor? Y no sabes si no solo esta persona, sino alguien que tal vez lo vio, ¿verdad? Tal vez la persona a la que no le hiciste la misma ofensa no hizo nada más, pero resulta que alguien lo vio y dijo, ¡ala, qué tremendo! Yo quiero eso. Yo quiero tener esa actitud de no responder de la misma manera y golpear, sino de dejar que sea Dios el que se vengue, encargue. el que lo tome. Y si acaso todavía ni siquiera yo estar respirando venganza, a Dios saber en qué momento te vengas, como hablaban de Jonás, ¿verdad? Sino hasta perdonar a la persona Así es. y decir, Señor, no les tomes en cuenta este mal que han hecho contra mí. Por mí está perdonado y ojalá que algún día te conozcan. Amén. Y esto puede aquilatar la fe en Cristo Jesús que decimos tener y que queremos honrar y no responder al necio conforme a su necedad, dice un proverbio, no actuar en esa forma en la que perdemos el nivel de honra a Dios, no siendo vengativos,
pleitistas y que estemos buscando cómo devolverle a alguien un golpe. No, perdonar, amar y si es posible bendecir, ¿verdad? Hacer el bien, ¿verdad? Porque realmente vivimos en un mundo donde si nos quedamos callados porque alguien nos hizo algo, dicen, la gran se deja. Sí. Ay, es que usan hasta palabras Tan como tonta. que tonto. Sí, cabal. qué tonta que se deja y no hace nada, dicen, Así ¿verdad? es. Sí. Y para contarles ahí rápido, también a mí me pasó hace un par de años, ¿verdad? Y justo en el trabajo muy parecido a lo que cuenta Sandrita. Pero no era mi jefe en ese momento, sino era una persona que era compañero mío. Y saben ustedes que de la nada se volvió como mi enemigo, literal. O sea, andaba difamando, andaba hablando cosas. Pasa. Veía cómo ponía personas en mi Pasa. contra. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué si yo no? Pues yo sabía que yo no le había hecho nada. Pero realmente, como decía Sandrita antes, el Señor me ayudó a formar carácter en medio de esta situación, porque yo sabía que el Señor se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y en mi humanidad decía, esto es injusto porque no le estoy haciendo nada. Y el Señor, el Espíritu Santo constantemente me decía, quédate callada. Cuando yo tenía ganas de hablar y decir y regresar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me decía, calla. Y yo, bueno, calla. Y ya saben, ¿verdad? Como uno tratando de controlar esa emoción, porque más que somos mujeres, ¿verdad? Me reta el Señor también porque iba a ser el cumpleaños de esta persona. Yo sabía que estaba haciendo de verdad muchas cosas muy malas en contra de mí. Y el Espíritu me pone, anda a comprarle un pastel y se lo vas a llevar. Ustedes, y voy a comprarle el pastel y se lo entrego, ¿verdad? Y ¿saben qué? Lo más emocionante y lo más lindo es que yo sentía paz en medio de esto. Entonces, Amén. no sentía yo odio ni rencor, sino el Señor después me revela que era porque estaba cuidando mi corazón y no permitiendo que se dañara mi corazón por lo que esta persona estaba haciendo. Y fue una temporada de varios meses, no les estoy hablando de una semana, sino fueron varios meses donde el Señor me iba revelando y me da un versículo y me dice en Salmos 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces cuando me da este versículo, yo dije, bueno, aderezas mesa, ¿qué significará esto? Y me voy a buscar qué significa. Y me encantó porque dice que no significa que Dios va a castigar a mis enemigos, sino que me va a bendecir delante de ellos. Amén. Gloria a Dios. Cabal. Entonces, qué bendición, porque en medio de todo, el Señor, a pesar de que estaba siendo víctima de cierta injusticia, no me permitió hacer nada en contra, aunque sí hubiera podido hacerlo. Y no les voy a negar porque mi carne quizás tenía ganas de hacerlo, pero me llevó a quedarme callada, a hacer el bien a esta persona, a ayudar a esta persona cuando lo necesitaba. Incluso me lleva el Señor a orar por esa persona. Amén. Y a pedir perdón por lo que ella me estaba haciendo en ese momento. Entonces, yo no entendía porque le digo, Señor, pero me está haciendo esto, el otro. Y realmente se estaba volviendo una especie de opresión en mi contra, ¿verdad? Pero el Señor me dice, ora y pedí perdón por lo que te está haciendo. Entonces empiezo a orar y, ¿saben? Tuve un descanso y una Gloria paz. a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que de verdad se los Amén. cuento como un testimonio porque lo viví y a partir de ahí lo pongo en práctica. Amén. Y el Señor, algo que también me reveló muy fuerte es, no provoques tú otra herida más en el corazón de esta persona. Ala, qué lindo. Porque si yo le es hacía cierto. algo, yo podía también lastimar el corazón de la otra persona, Y ¿verdad? muchas veces sobran así porque tienen heridas, ¿verdad? Porque tiene heridas. Y Dios dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien. Vence el con el mal. bien. La única manera de poder ganar a un enemigo es amándolo. Es haciéndole el bien, ¿verdad? Haciéndole bien. Amén. Así Amén. es. Así que bueno, hemos llegado ya al final de este episodio y queremos recordarles, amigos, que todos los lunes a las 5:30 tenemos una cita con su programa favorito, ¿Qué dice la Biblia?, a través de Radio El Camino 99.7. Si también desea ver nuevamente la transmisión que realizamos a través de YouTube, esta recuerden que pues está guardada para poderla compartir a sus amigos, a alguna amiga, algún amigo que ustedes saben que está sintiendo deseos de venganza, Atravesando ¿verdad? O algo de atravesando esto. una situación difícil. Hagamos llegar este contenido donde el Señor seguramente también va a hablar a su corazón. Así que agradecemos a todos ustedes su sintonía. También Emily, Sandrita, Eric, gracias por acompañarnos. Y la próxima semana, en la segunda parte de La Venganza, vamos a estar estudiando y
saber qué dice la Biblia acerca de cómo puedo combatir ese deseo de venganza. Así que no se lo pueden perder. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.